Entonces, arranquemos. Desde hace ya un buen tiempo, varios años, tuve la suerte de asistir a algunos cursos, congresos, donde otros colegas veterinarios dedicados no solo a neurología, sino también al manejo de dolor, empezaban a comentar sus experiencias con la pregabalina, ¿no? Así que yo decidí optar por incluir este fármaco en mi rutina diaria de trabajo, y la verdad que no me defraudó desde un inicio. Fue bastante interesante, le estoy hablando ya del año 2013, por allí, ya buen tiempo atrás, donde tanto perritos como gatitos que presentaban dolor de origen espinal o origen muscular, que era lo que más veíamos y vemos hoy por hoy en el día a día en el consultorio, notaban un alivio o demostraban un alivio de dolor, cosa que no lo venían mostrando con otros medicamentos, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a compartir es esta experiencia que tengo sobre el medicamento, tanto en el manejo de los pacientes quirúrgicos, en el pre y en el post cirugía, y también cómo poco a poco hemos ido introduciendo este medicamento basado en evidencias también que vienen pues de investigaciones que hacen otros colegas en otras partes del mundo, sobre otras condiciones, ¿no? Como puede ser la epilepsia, trastornos de movimiento, algunos problemas de repente que tengan que ver con la parte cognitiva. Entonces lo vamos a ir viendo en lo que transcurre la charla. Aquí tenemos un pacientito que tiene una historia bastante peculiar, ya que este animalito de un momento a otro empezó a presentar dolor en el cuello. El dolor en el cuello es bastante intenso, limita el movimiento del paciente, sus ganas de querer hacer sus actividades con normalidad, comer. Incluso hay animalitos que no pueden dormir con normalidad. Y este paciente le diagnosticaron una hernia, un colega, una hernia discal en el cuello, se la operó. Parece que de arranque no fue muy bueno el resultado, así que se le volvió a operar. Y ya después de esa experiencia, más o menos después de un mes, el paciente llega a nuestro servicio para una segunda opinión, ¿no? Nosotros corroboramos que, bueno, ya no vimos la hernia porque la habían operado, pero aparentemente el dolor seguía y era posible que esto se deba a que el abordaje había sido más amplio de lo habitual y había generado un punto de inestabilidad, generando una listesis o un deslizamiento entre las caras articulares de las vértebras. Entonces, cada movimiento que hacía el perrito con la cabeza le generaba un deslizamiento que contactaba con la médula espinal y eso le dolía bastante. Entonces decidimos hacer una tercera cirugía donde anulamos esa inestabilidad de la columna. Es por eso que en la imagen de la izquierda pueden ver cómo implantamos unos tornillos en las vértebras donde estaba la inestabilidad, donde había sido operado de hernia, y luego unimos las cabezas que sobran del cuerpo vertebral con cemento óseo estéril, ¿no? Con polimetilmetacrilato estéril. En el momento de la cirugía, la sorpresa mía fue que había un abordaje bastante amplio en el eje longitudinal. Entonces, aquí, en la parte ventral de los cuerpos vertebrales, hay unos músculos bastante fuertes que habían sido, pues, manipulados 2 veces, ¿no? Y eso generaba mucho dolor, una tercera vez incluso ya de mi parte. A pesar de eso, este es nuestro paciente a las 24, 48 horas de su cirugía, ¿no? Se le ve bastante tranquilo, incluso se ha animado a incorporarse con sus miembros delanteros. No parece ser un perrito dolorido, a pesar de lo manipulante que puede ser la operación sobre los tejidos espinales, ¿no? Incluso hemos incrustado unos tornillos allí
pero este perrito se manejó tanto en el pre como en el postquirúrgico con pregabalina, ¿no? Junto con otros medicamentos para generar un manejo de dolor mucho más apropiado. Aquí tenemos a nuestro mismo paciente, una perrita que acababa de ser operada un día anterior de una inestabilidad atlantoaxial. La inestabilidad atlantoaxial también es una enfermedad que genera desplazamiento de dos vértebras cervicales, el atlas y el axis, generando también bastante dolor. Y como ven, ambos perritos que han sido operados están bastante tranquilos, ¿sí? No se les ve retraídos, adoloridos, por el manejo de el dolor utilizando pregabalina. En este cuadro que tenemos aquí de la Universidad de Leipzig, de Alemania, que hice una captura de pantalla en unas clases que yo seguía de neurocirugía con un profesor alemán, y él pone este cuadro donde hace una especie de ranking de cirugías, de neurocirugía en cuanto a su dificultad, ¿no? Y bueno, en lo más básico tenemos la hemilaminectomía, luego la mini hemilaminectomía, que es una operación que nosotros hacemos todas las semanas. La minectomía dorsal casi no hacemos mucho, a menos que haya que tratar algún tumor. El slot ventral es la cirugía de excelencia para hernias cervicales, también la hacemos bastante seguido. Y luego tenemos otras que son más complejas, como por ejemplo la estabilización de fracturas espinales, como la que tuvo el perrito bulldog francés, ¿no? Una luxación de la columna, y la inestabilidad atlantoaxial, como en el top de dificultad, que es una cirugía también que nosotros haremos unas 6, 8 al año, ¿no? Desde hace varios años. Y la verdad que de repente esa dificultad o ese miedo, no solo de la técnica quirúrgica, sino del resultado, se ve bastante aliviado o potenciado a favor con el uso de un buen plan analgésico, ¿no? Aquí tenemos más detalle de la operación de implantar unos tornillos tanto en el atlas como en el axis, por la parte ventral de la columna, y unir las cabezas que sobresalen de la espina con cemento óseo. De esa manera evitamos que estas dos vértebras estén moviéndose entre ellas, generando compresión de la médula o irritación de los nervios y generando dolor. Aquí tenemos a nuestra paciente 24, 48 horas después de operada, ¿no? Generalmente utilizamos una combinación de antiinflamatorio, un opioide y también de pregabalina. Y de esa manera tenemos un manejo bastante interesante, favorable para el paciente, tanto antes de la operación como en el después. Y son perritos pues que a veces ya los tenemos internados solamente para asegurarnos unos días más de reposo, porque de por sí ya en el internamiento están comiendo, están queriendo moverse, están independientes de infusiones, ¿no? Nosotros generalmente hacemos infusiones de fentanilo por las primeras 6 horas y más o menos a la segunda, tercera hora ofrecemos comida al paciente después de la operación o agüita, y si la acepta empezamos con la pregabalina. De esa manera, cuando nosotros ya terminemos la infusión a las 5 o 6 horas, ya va a haber un efecto de la pregabalina que va a ser un mejor resultado para el destete de la infusión. Estas son cirugías que, como les dije, hacemos todas las semanas. Slot ventral, mini hemilaminectomía para corregir hernias de discos, para extirpar las hernias de discos, donde también utilizamos un manejo multimodal de analgésicos.
Y acá ahora vamos a ver cómo podemos utilizar también este manejo de dolor en un paciente que ha pasado por una cirugía de tumor cerebral. Acá podemos ver en esta imagen de resonancia magnética post-contraste en secuencia ponderada T1, corte coronal, cómo hay una masa extraaxial, o sea, por fuera del tejido encefálico. Esto tiene toda la pinta de imagen de un meningioma, que fue confirmado luego con la histopatología, y esto nos llevó a la necesidad de hacer una craniectomía, un abordaje a la bóveda craneana, hicimos una durectomía, o sea, una apertura de la dura madre, para encontrarnos con el tumor y proceder a extirparlo. Aquí ya estamos en el inmediato posterior a la operación. El perrito todavía está con oxígeno, probablemente todavía esté con alguna infusión, como puede ser el fentanilo. En estos casos igual nosotros usamos sedantes por algunas horas, como midazolam, por ejemplo. Y luego, acá vemos a nuestro paciente 24, 48 horas después de operado. Quiere comer, doctor. Se quiere mover. Sí, vemos que hay una mejora muy notoria en su paciente, impresionante. Realmente es algo genial que esto esté funcionando gracias a la pregabalina y la intervención de los profesionales de la salud veterinaria, por supuesto. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a la doctora Fiorella del Rocío Sullón, que nos escribe desde Trujillo, y también al doctor Juan Luis Galahant Oviedo Céspedes, de San Bartolo, que le envía un saludo directo a usted, doctor Frank. Quisiera invitar a todos los veterinarios que en este momento están viendo esta transmisión en compartirlo con sus colegas, con sus compañeros de clase, con personas que sabrían que están interesadas en este tema. Bien, y recuerden que sus consultas pueden dejarlas en la casilla de comentarios que al final el doctor Frank va a responderlas. Continuamos, doctor. Claro que sí. Saludos para San Bartolo. Ya estaremos pronto por ahí visitando. Bueno, sí, la verdad que las primeras veces yo también me sorprendía bastante porque obviamente también con poca experiencia, siempre todas estas cirugías oncológicas de encéfalo generan bastante incertidumbre, bastante ansiedad en saber cómo van a responder, ¿no? Pero claro, poco a poco, año a año, hemos ido tomando más experiencia también, utilizando diferentes tecnologías, siendo cada vez pues más delicados con el manejo del tejido. Igual, obviamente, paralelamente el manejo anestésico hoy por hoy es alucinante por parte de los colegas que se dedican a anestesia de manera exclusiva. Y tanto anestesistas como quien les habla en su rol de cirujano, estamos bastante contentos con el apoyo que encontramos en la pregabalina para poder tener de repente unos protocolos mucho más beneficiosos para el paciente. Algo importante, que es a lo que tú me comentabas, es que, por ejemplo, yo nunca he tenido objeción de parte de los colegas anestesistas de utilizar pregabalina previo a la cirugía. Incluso, por ejemplo, si la operación estaba programada para las 3 de la tarde, ese perrito, ese mismo día, a las 8 o 9 de la mañana, puede tomar su pregabalina, ¿no? Nunca vamos a dejar un paciente con dolor, ¿no? Siempre lo que va a prevalecer es que ese paciente esté tranquilo, esté aliviado. Tenemos bastante empatía y tenemos bastante sensibilidad con el paciente, y pues, poniéndonos en sus patas, pues quisiéramos tener una buena analgesia, ¿no? Entonces, incluso perritos que 3 horas antes, 4 horas de ser anestesiados, se les puede dar la pregabalina sin mayor problema. No hemos visto que afecte en el tema de presión arterial, en el tema de repente frecuencia cardíaca, temperatura, incluso de repente nos ayuda a no utilizar, si es posible, tanto anestésico
o analgésicos intraquirúrgicos, ¿no? Todo esto se va evaluando minuto a minuto. Y como les dije también, en el inmediato, posterior a la operación, podemos empezar con pregabalina, y son perritos, como en este caso, por ejemplo, que son monitoreados minuto a minuto. No hemos observado tampoco alteraciones en la frecuencia cardíaca, en presión arterial, frecuencia respiratoria. Bueno, eso es un poco lo que les estaba comentando en base a mi experiencia, ¿no? Lo que yo he podido ver, observar, pues he constatado en varios pacientes y se las estoy transmitiendo. Sin embargo, también hay evidencias en estudios, por ejemplo, este de aquí, que es bastante reciente, de hace unos 4 o 5 añitos atrás, donde estos colegas veterinarios agruparon unos perritos a los cuales se les hizo cirugía para hernia discal, tanto cervical como toracolumbar, y en un grupo de ellos utilizaron opioide solo y en otro grupo opioide con pregabalina. Vean aquí en este cuadro cómo los pacientes que utilizaron solamente opioide presentan un score de dolor del 0 al 15 bastante más alto que el grupo que utilizó opioide con pregabalina, donde estos scores del 0 al 15 resultaron mucho más bajos. Incluso a partir del tercer día, post cirugía, ya la media del score en pacientes que utilizaron pregabalina es 0, ¿no? Mientras que en los que no utilizaron pregabalina aún se mantiene una media con alguna evidencia de dolor, ¿no? Y tenemos unos picos también en los grupos de promedios donde es bastante el score. Por ejemplo, habitualmente hasta la puntuación número 5 hacia abajo, uno de repente no necesitaría utilizar un analgésico. Puede ser un dolor que se pueda manejar solo con reposo. Mientras que por arriba de 5 sí nos obliga a utilizar un analgésico. Lo vamos a ver más detalle. ¿Qué hicieron estos colegas en este estudio? Basándose en la escala de Glasgow para el dolor, para perros, evaluaron a este grupo de pacientes. Entonces, ¿cómo es esta escala de Glasgow? Tiene 6 partes. Una parte que es en base a la observación del paciente dentro de la zona de confinamiento o varicénel, donde en un primer punto se observa si el paciente está callado, si está llorando, si está gritando, y se hace una puntuación, ¿no? En un siguiente grupo, lo que se ve es cuál es la interacción del paciente con la herida o la posible zona de dolor. Entonces, si la ignora, tendrá una puntuación de 0, y si la mira, o la lame, o le empieza a frotar, o le empieza a morder, obviamente será un indicio de que hay una mayor sensación de dolor. Eso respecto a la fase A y la fase B de la evaluación del dolor. En la fase 3 se le abre el varicénel y vamos a ver si al desplazarse es normal o cojea, está rígido, está lento o no se quiere mover para nada, ¿no? Si no se quiere mover, es muy probable que esté adolorido. Acá, antes de continuar, quería que vean cómo este perrito que se le operó de este tumor cerebral, pues dentro del varicénel estaba bastante tranquilo, no lloraba, no intentaba sobarse la herida, incluso está sin cono, ven ahí. Todo el tiempo está bajo supervisión de un colega, ¿no? 24/7. Son pacientes donde hay un veterinario exclusivamente cuidándolo y no está viendo otros pacientes, no está atendiendo emergencias al mismo tiempo. Aquí ya vemos a nuestro paciente en la evaluación de la fase 3 y 4, ¿no? Podemos presionar también alrededor de su herida para ver si él tiene alguna demostración de dolor y poder hacer la puntuación respectiva. En algunos pacientes neurológicos donde no, por ejemplo, si está parapléjico o tetrapléjico, el punto 3 se obviaría,
¿no? No se evaluaría y se haría el conteo final solo en base a 5 fases o 5 etapas, ¿no? La etapa 5 o la fase 5 y la fase 6 es una observación en general. A ver si el perrito se le ve contento, tranquilo, nervioso, deprimido, no responde a los estímulos de ofrecerle comida, de llamarlo. También una apreciación nuestra si vemos a nuestro paciente y nos da la impresión de que está cómodo, o está inquieto, encorvado, o está rígido sin querer moverse, ¿no? En el caso de este paciente, pues todo está con una valoración de 0 en todas las fases. Este pacientito, como ven, ya es su tercer día, cuarto día de operado, no tiene ninguna infusión, todo el manejo ya probablemente a partir del día tercero, cuarto, es vía oral. Entonces ahí estamos utilizando la pregabalina, estamos utilizando corticoides, estamos utilizando de repente tramadol también, como parte del manejo del paciente post cirugía cerebral. Entonces se hace la suma de todas las fases, de las 6 fases, y no debería ser mayor a 6 puntos. Si es de 6 en adelante, tenemos que hacer algo para manejar el dolor. Y en esos pacientes que no se puedan mover, donde no se puede evaluar la fase 2, entonces solamente haremos la sumatoria en base a 5 fases con un máximo número de 20. Y en esos pacientitos, si ya el valor es de 5 a más, pues será una evidencia concreta, demostrable de que hay dolor y deberíamos hacer algún manejo, ¿no? Otra cosa importante que se desprende de este estudio es la aparición o ausencia de efectos colaterales. Aquí vemos, por ejemplo, que los vómitos en el grupo que se usó pregabalina fueron bastante escasos, ¿no? De 23 pacientes, solo 2 presentaron vómitos y 21 no lo presentaron. Y en el caso de esa sedación que a veces nos preocupa con el uso de pregabalina, lo mismo. De 23 pacientes, solamente 2 presentaron sedación, 21 no la presentaron. Cuando yo he tenido la experiencia de un perrito que tiene sedación o atáxico incoordinado después de la utilización de pregabalina, lo que hemos hecho es suspenderlo y a las pocas horas ese efecto de sedación y ataxia desaparece. Si no desaparece es por otra cosa. Y la siguiente dosis de pregabalina entonces va a ser menor, ¿no? No utilizaremos la dosis que estábamos inicialmente indicando, le bajaremos pues un 20%, un 25%. Explicamos obviamente todo esto previamente al tutor para que esté advertido también, ¿no? De lo que puede ocurrir y que si ocurre es algo que tampoco es tan peligroso, que va a pasar con el correr de las horas. En este trabajo, los doctores utilizaron dosis de 4 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿sí? Sin embargo, en mi experiencia, generalmente iniciamos con 2 miligramos por kilo, 2 veces al día, y vamos subiendo, ¿no? La semana pasada, yo tengo aquí unos chihuahuas, y uno de ellos amaneció con dolor en el cuello. Y tenía ahí unas clásicas que me habían regalado los amigos de Biomont. Y a este perrito, pues que debe tener, pesa 5 kilos, es un chihuahua medio gordo. Le dimos una entera, o sea, 4 miligramos por kilo. La clásica viene de 20 miligramos. Y la verdad que el efecto fue alucinante. A la hora de administrado, ya el perrito estaba como si no tuviera dolor. Y el día anterior yo había probado con Meloxicam, incluso siendo mi propio perro, me ganó más el lado de tutor que de veterinario y le di unas gotas de corticoides, algo que generalmente no hago con mis pacientes, pero no obtuve ningún efecto favorable, seguía con dolor. O sea, me salí de mis principios por gusto y pues con la pregabalina le fue excelente. Obviamente le hice una resonancia al día siguiente y Dios mediante la resonancia salió normal. Y entonces pues la cosa salió mucho mejor, ¿no? Probablemente se trataba de un dolor de cuello
o tuvo algún pinzamiento, no sé, acá hay unos gatos también con los que juega. Y bueno, me pareció bastante interesante. Obviamente voy a tener ahora aquí, para estos perritos también, algunas pastillitas por si acaso. Y lo bueno, pues, que es que no afecta el estómago, ¿no? No hay ese riesgo de que genere gastritis o que genere problemas hepáticos, ¿no? Es bastante interesante en ese sentido. En realidad Bueno, impresionante. mi perrito estaba como este Beagle. Estaba encorvado, no quería moverse, se nota que está bastante incómodo. Y también eh, a veces podemos escuchar algunos gritos, ¿no? Esta es una clásica presentación del libro, diría yo, de un perrito que tiene dolor en el cuello, ¿no? No hay que confundirse de que el dolor está acá porque está encorvado o le duele el estómago. Sí, podría ser el estómago, pero siempre y cuando pues haya vómitos, diarreas, ¿no? Hay un historial ahí, un antecedente que pueda asociarse con un dolor abdominal. Eh, Aquí también, ¿no? Estos peritos yo los veo y ya sé que el dolor es en el cuello, ¿no? Luego solo falta confirmar. Pero bueno, mi perrito, este chihuahua, estaba así igualito. La mayoría de perritos, pues, no van a tener tanta suerte de que sea un dolor muscular transitorio de 2, 3 días. Algunos presentan, pues, alguna hernia, como vemos aquí, una hernia discal, contactando el nervio, contactando la meninge, que son estructuras bastante sensibles, bastante irritables, generan bastante dolor. Aquí no necesariamente se va a generar una inflamación celular, ¿no? No va a haber un ataque de leucocitos con una disgregación o salida de proteínas, sustancias del sistema inmunológico. No necesariamente va a haber una hiperemia, una congestión de vasos sanguíneos. Entonces, un corticoide tampoco es tan efectivo allí. Podría ser mejor una AINES, podría ser mejor una pregabalina. Si son perritos, el paracetamol también puede ir bastante bien, o sus combinaciones, ¿no? Pregabalina también es un medicamento bastante combinable, ya que no tiene efectos colaterales potenciales sobre órganos que de repente un AINE sí. Entonces no terminan potenciando ese riesgo de efectos negativos, ¿no? Aquí obviamente cuando esto es muy grande, muy sólido, es más probable que se requiera una cirugía para extirpar esta hinchazón, ¿no? Esta protrusión o extrusión a veces de un disco. Pero mientras hacemos eso, mientras confirmamos, mientras planeamos la cirugía, la programamos, vamos a tener a nuestro animalito en reposo y bajo alivio de dolor, ¿no? No necesariamente siempre la cirugía de hernia tiene que ser el mismo día o al día siguiente. Va a depender del grado de lesión, ¿no? La severidad del problema. Recuerden que cuando hay una hernia, no solamente hay un efecto negativo sobre la salud neurológica por la compresión del cordón medular, sino que el mismo impacto sobre la médula puede generar ruptura de algunos nervios y esto genera un dolor neuropático, ¿no? Allí, por ejemplo, los entonces tiene un efecto analgésico neuropático bastante interesante. Se les da pregabalina, se les da meloxicam, de repente paracetamol, 2 de ellos o los 3 también a veces hemos utilizado juntos por el nivel de dolor y no cesa ese dolor al día siguiente, a los 2, 3 días, no está mostrando, de repente no va a desaparecer, va bajando, ¿no? El dolor, la intensidad. Si necesitar una resonancia magnética, es el estudio ideal, el estándar,
de enfermedades de columna, computada para diagnóstico de enfermedades de columna, ya está bastante pasada de moda. Se queda corta con muchos de los diagnósticos. Si tiene la posibilidad de una resonancia sobre una tomografía, pues 1000 veces la resonancia, pues la cita dentro de 5 días, de tener disponibilidad de resonancia y tomografía, pues la resonancia es el estudio ideal, ¿no? Esto está basado en evidencias, no tiene ningún punto de controversia. Entonces acá vemos cómo hay una hernia discal cervical entre la cuarta y quinta vértebra cervical, comprimiendo la médula. Miren cómo deforma el cordón medular, disminuye su diámetro, y en un corte transversal a este nivel lo que vamos a ver es esta imagen de aquí, donde se ve la herniación, ¿no? Este deslizamiento de un trozo del disco está contactando la médula, la está comprimiendo, y a pesar pues del manejo analgésico aún se evidencia dolor en el paciente, ¿no? Acá tenemos un pacientito donde vemos que hay una notoria ataxia en las patas de atrás, una debilidad a la hora de pararse, pero se le ve bastante tranquilo, ¿verdad? Está moviendo la cola, se mueve, no está tieso. Si ven aquí, está la famosa maleta de los anestesistas, porque es un perrito que se va a operar en este instante, o se iba a operar en ese momento, ¿no? Estábamos bajando nuestras cosas, creo que el dueño nos lo dejó, lo recogía después de un rato, entonces, miren cómo está. Este perrito obviamente no viene a la cirugía dolorosa. Es lo que toca hacerse. Aquí podemos ver una imagen donde se grafica cómo es una hernia discal a nivel toracolumbar. Esta misma imagen o este mismo gráfico lo podemos ver en una resonancia ya de un perrito, donde vemos cómo, le decimos, de color negro, en lenguaje común, está invadiendo el canal y comprimiendo la médula, ¿no? Lo mismo con está comprimiendo la médula, probablemente aquí no pasen bien los impulsos nerviosos, entonces lo que suele ocurrir también es que además de dolor, hay una interrupción de la funcionalidad de las patitas. En este caso hay cierto movimiento, pero no llega a ser tan específico para caminar después de operado, por eso está todo rasurado. Ya se reconecta entonces esta función nerviosa, se normaliza y vemos un perrito ahí caminando, ¿no? Probablemente esto sea el día del retiro de puntos. La herida casi no se nota porque nosotros hacemos una cirugía con tendencia a la mínima invasión que se llama mini hemilaminectomía. Es una cirugía que se practica mayormente de manera ambulatoria, no es necesario que el paciente se quede operado. Y tampoco van a ver pues, un perrito pues, con unos cortes gigantes, ¿no? No es necesario hacer eso para retirar un material que es pues, milimétrico, ¿no? Obviamente no operamos a todos los pacientes que tienen hernias, ya que hay evidencias científicas de que hay un grupo de pacientes, sobre todo pacientes que tienen hernias pequeñas, como en este caso aquí, por ejemplo, vemos una hernia pequeña, que luego al corte transversal vemos que tampoco es tan densa, no es tan mineralizada, sí está contactando y deformando el cordón, pero en este paper, en este trabajo, los veterinarios descubrieron que de manera espontánea, sin hacer una cirugía, solamente con manejo de dolor, este material herniado desapareció. Hicieron una nueva resonancia después de unas semanas, 4 o 5 semanas me parece, y el material había desaparecido, ¿no? Ya no está. Entonces, este proceso de reabsorción, digamos, o de desaparición del material herniado,
es una condición natural de cada paciente, individual. No depende de un medicamento, no depende de una terapia, de la inyección de alguna sustancia. Es simplemente el paciente que su propio cuerpo puede de repente destruir este material, ¿no? El tema es que no todos los pacientes lo logran adecuadamente. Entonces van a haber pacientitos que si no se les opera, de repente el dolor continúa, o luego de unos días, semanas empeoran, recaen. Entonces ahí hay una evaluación bastante individual de cada paciente, basado en las evidencias que tenemos hoy por hoy en medicina veterinaria, así como también con la experiencia del cirujano, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, evaluamos puntualmente, de manera individual, cada paciente para ver si ese animalito necesita o no una operación, si esa operación va efectivamente a retirar ese material, si no lo iba a hacer espontáneamente el paciente, o de repente esa operación también va a hacer en un paciente que tiene una regresión espontánea de ese material herniado, en el caso se le opere, más va a ser con fines de prevención, de asegurarnos de que ese disco que se hernió poco, pero que se retrocedió en su extrusión, nosotros lo podamos de repente prevenir que no se vuelva a herniar, ¿no? Entonces hay un planteamiento ahí diferente. A veces la cirugía no es solo para descomprimir, sino también para limpiar ese disco que potencialmente se pueda herniar nuevamente. Doctor, usted me Se opere o comenta, no se por favor. opere, esperando que... Sí, Sí, doctor, claro. disculpe la molestia, aprovechamos que podemos tomar un poquito de agua. Quisiera hacer una pequeña pausa para poder recordarles a las personas que nos están acompañando en esta transmisión que la ronda de preguntas va a ser al finalizar la charla, ya que ya han llegado algunas preguntas y esas mismas personas nos están diciendo que por favor le contestemos, le contestemos. Queridos amigos, sí vamos a contestar, en serio que sí, pero será al finalizar esta charla en la ronda de preguntas. Enviamos un saludo también a Danae Linares, Alexander Barberia García, que nos escribe desde Montevideo, Uruguay. ¡Qué sorpresa! Un gran saludo para nuestros amigos de Uruguay. José Salazar también nos escribe y Jesse FEB. Buena charla, nos dice. Gracias, Biomont. Amigos, si tienen alguna otra consulta o alguna inquietud sobre este tema, por favor, déjenlo ya en la casilla de comentarios y así vamos recopilando lo que será nuestra ronda de preguntas. Doctor Frank, continuamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando tenemos un paciente de repente sospechoso de hernia, queremos aliviar el dolor, pues utilizamos este protocolo, ¿no? Es una posibilidad. Pregabalina, podemos agregar un opioide, puede ser, en combinación, por ejemplo, con tramadol. El tramadol, como uso único, pues de repente no es tan efectivo, pero si lo combinamos con pregabalina, va a tener un efecto quizás importante. En perritos, últimamente, se está utilizando bastante paracetamol para dolor de hernia discal, por algunos 5 días, 6 días, y se puede también sumar a esto, si fuese necesario, meloxicam, ¿no? El reposo es fundamental para que si ese disco que se ha roto y se ha herniado se puede reparar solo, tenga mayor chance de hacerlo, o por lo menos no empeore, si es que no se va a poder regresar a su posición normal. Si a pesar de este tratamiento la incertidumbre nos rodeara, o al tutor también le rodeara la incertidumbre de saber, bueno, mi perro ya mejoró, está un poco más aliviado, ya camina mejor, pero igual tengo la duda si esto pues va a ser así, va a continuar bien, o va a empeorar de un momento a otro. Esta incertidumbre pues nos rodea tanto a los veterinarios como a los tutores, pues para eso hay que hacer una resonancia magnética, ¿no? Ya con eso uno despeja todas las dudas. Si es que este disco es pequeño, blando y tiene una alta chance de desaparecerse, o si de repente es una hernia grande, dura, mineralizada, donde esa chance de desintegración o reabsorción pues no es tan probable que ocurra, ¿no? Y de repente sí es un candidato fuerte a una cirugía, ¿no? En esta cirugía, pues al retirar esa hernia, obviamente la anatomía es mucho más normal dentro del paciente
y sus posibilidades de recuperación funcional son más altas, ¿no? Después de la operación podemos utilizar este mismo manejo por unos 7, 10 días más. Si la cirugía ha sido exitosa, pues estos analgésicos se suprimen y ya no debería haber mayor posibilidad de dolor, ¿no? Eso respecto al tema del manejo de dolor generalmente provocado por hernias, ya que las hernias de discos es la principal enfermedad, la más común de la columna de los perros. En los gatos, gracias a Dios, no sufren de hernias, pero si hubiera un dolor de columna en un gatito, producto, no sé, de una virosis, de un traumatismo, también la pregabalina es algo que serviría bastante bien. Otra pregunta importante que nos hacemos es si la pregabalina la podemos usar como un antiepiléptico, ¿no? Lo más común, pues, es ver un perrito que está con estas crisis epilépticas que son impredecibles, espontáneas, fortuitas, empiezan a veces por una crisis epiléptica parcial, como el video que estamos viendo allí, para luego evolucionar a una crisis epiléptica total, ¿no? O generalizada. Generalmente son episodios que duran un minuto y medio, y así como empiezan de manera espontánea, también suelen tener un fin espontáneo, luego de ese tiempo, un minuto y medio, para dar pase a una fase post-convulsión, o post-crisis epiléptica, mejor dicho, de desorientación, ¿no? De aún pérdida de conciencia. Aquí tenemos un perrito en una crisis epiléptica generalizada también, que es un término pues bastante generalizado. A veces lo usamos más para hacernos entender con los tutores. Pero en este tipo de crisis epilépticas, o en este otro tipo de crisis que son focales, donde solamente afecta una parte del cerebro, entonces la manifestación también externa, fenotípica, es parcial, no involucra todo el cuerpo. En este caso, por ejemplo, solo está afectando el rostro del paciente, algunos movimientos en la cabeza. Aquí tenemos otro perrito con automatismos orofaciales. Pareciera que se está rascando algo de la boca, algo le fastidia, pero en verdad está teniendo una crisis epiléptica parcial, ¿no? También los perritos que cazan moscas son muchas veces ejemplos de manifestaciones epilépticas parciales. Y la respuesta, que si podemos usar pregabalina en estos casos, es no como primera opción. Hay bastantes estudios, ahí he puesto algunos recientes, tanto en perros como en gatos, donde no hay una evidencia concreta de que su efecto como primera droga de elección sea bueno comparado con otras, ¿no? Comparado con otros conocidos como el fenobarbital, el bromuro de potasio, el emipitoín, que no lo tenemos en Perú, y en gatos, igualmente fenobarbital, levetiracetam, serían los medicamentos que cuentan con mayor base científica de efecto favorable en el control de crisis epilépticas. Actualmente contamos con evidencias médicas del uso de pregabalina, pero como un segundo antiepiléptico asociado. O sea que cuando nuestro paciente epiléptico no responde como esperamos con por ejemplo, un perrito, un fenobarbital o un gato fenobarbital, y necesitamos algo más para tener un mejor control de sus crisis, podemos agregar al fenobarbital el uso de pregabalina, ¿no? Y con eso es muy probable que tengamos un mejor manejo de las crisis. Hay otros eventos
como por ejemplo el que experimentan estos perritos, que pueden ser fácilmente confundidos con epilepsia, pero que a diferencia de la epilepsia son eventos conscientes. El animalito no pierde la conciencia, son más largos generalmente, duran 5, 10 minutos, 15 minutos, y lo que prevalece en estos episodios es la espasticidad muscular involuntaria. Esta espasticidad muscular involuntaria es transitoria y tiene un inicio y un final natural. Se conocen como desórdenes de movimiento o específicamente disquinesias paroxísticas. Lo que ocurre en estos pacientes es que genéticamente van a presentar una disfunción en algunos núcleos basales dentro del cerebro y por lo tanto, al tener esta disfunción, los movimientos no van a ser como el paciente desea. Sabemos que no son dolorosos, no es algo degenerativo. Hay una asociación de la presentación de estas disquinesias con la ansiedad. La ansiedad no viene a ser la causa es una mutación genética, pero sí la ansiedad es un agravante, digamos, o un potenciador de la probable aparición o desencadenamiento de la crisis. Por eso es que muchas veces utilizamos ansiolíticos, a veces naturales, o también una buena opción es usar fluoxetina o usar pregabalina. Incluso en algunos pacientes hemos usado la combinación, fluoxetina con pregabalina. Hace poco he visto un gatito que se lame mucho hasta automutilarse, sacarse los pelos. Y bueno, primero pasó consulta con medicina felina, con dermatología, porque lo más probable era que fuera algo alérgico. Se descartó todo eso, volvió a neurología y lo tratamos como un posible problema neurológico. De repente consideramos que podía ser que tenía una mayor sensibilidad, digamos, en los receptores sensitivos de la piel, y lo hemos tratado con fluoxetina, no dio muy buen resultado, agregamos pregabalina y ya tenemos una gatita mucho más tranquila, que ya no se lame tanto, ¿no? Estábamos sospechando de una hiperestesia felina, o quizás de repente algún problema, pues tipo conductual. La cosa es que estas enfermedades son bien difíciles de diagnosticar. Generalmente vamos descartando una cosa o también hacemos un diagnóstico basado en la respuesta terapéutica, ¿no? Y en este caso, puntualmente, con fluoxetina pregabalina, pues nos ha ido bastante bien. Otras veces también lo hemos utilizado en perritos que han sobrevivido al distemper, pero han quedado con estos mioclonos, ¿no? No siempre lo utilizamos, porque hay perritos como este caso, donde el mioclono aparentemente no le molesta en lo absoluto, ¿no? Puede caminar, puede comer, puede dormir con su mioclono, pero hay otro grupo de pacientes donde sí evidencian un fastidio, un dolor, se incomodan para dormir, no los deja comer, no los deja caminar. Entonces, en estos casos, puede ser que la pregabalina funcione como un efecto modulador de las sinapsis nerviosas, y ya de manera de experiencia clínica, ¿no? Hemos tenido pacientes donde les ha funcionado, ¿no? No a todos, pero es una buena opción, me parece. Y bueno, eso es lo que les quería comentar sobre la pregabalina. Hay muchas cosas que hablar, además, sobre su uso en otros dolores neuropáticos, de repente para algún paciente con dolor de las raíces nerviosas de la caudequina, o de repente un paciente que tenga de repente alguna neuropatía periférica dolorosa, o algún otro tipo de situación de ansiedad del paciente, que esa ansiedad desencadene otro mal neurológico. Entonces puede ser una charla 2, pues, ¿no? Cuando ustedes gusten.